Muy buenas tardes, amables oyentes. Mi nombre es Viviana Jerónimo Salvador, de la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos del santuario. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en este programa. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que se transmite los días jueves de 2 a 3 de la tarde por este canal 8 de Tu Nueva Visión. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero y a la línea de panaderías Pan de Vida, animándoles a que desgusten de los productos que se expanden en estas panaderías. De igual forma, saludamos y bendecimos la vida del pastor Román Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de Radio Vida 100.9 FM, y a todos y cada uno de los pastores de la barra de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios se predica su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Bendecimos la vida de los dueños de este canal, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Hoy tenemos un tema muy importante, una porción de la palabra que es esperando que sea de bendición y de edificación en su vida. Si estás pasando por un decaimiento, un desánimo, si hay alguno que está pasando por una situación que no ve la salida, que se le complica y piensa de que no hay solución. Hoy con este tema verás ese ánimo y cómo Dios conforta el alma, cómo Dios anima, cómo Dios levanta y cómo Dios ayuda, pero solo nos pide que nos esforcemos y seamos valientes. De esto se trata el tema de hoy, de esforzados y ser valientes, y esto lo vamos a reflexionar, a meditar en la palabra de Dios en el libro de Josué del versículo 1 al 9. Esto es un tema que muchos usamos a veces la frase, hay que esforzarnos y ser valientes, pero lo vemos de una manera común, de una manera generalizada, de una manera en el ámbito donde nos movemos, en el ámbito donde participamos o convivimos. Pero hoy Dios nos enseña que el esfuérzate y ser valiente va más allá de lo que nuestro razonamiento nos lleva a creer o pensar. También nos invita a confiar plenamente y rendirnos solo a Él, solo tener esa confianza, esa disposición, pero llegar a la rendición solo a Él, creerle solo a Él y meditar en su palabra, pero también en llevar a práctica la ley, que es la que Él nos da. También nos invita a que debemos ser perseverantes, a no claudicar, a que debemos continuar aún cuando en nuestra humanidad sentimos el desfallecer o sentimos que ya no tenemos esa fuerza para continuar. Y Él nos recuerda que no es con nuestra fuerza, que nada tiene que ver con nosotros, sino todo tiene que ver con Él, con su poder, con su palabra, con todo lo que Él es, con todo lo que Él nos da, esa paz, ese amor, esa confianza, esa estabilidad que Él nos da. También nos enseña a cómo ser líderes. Nos capacita para ser líderes, nos capacita, nos entrena y nos lleva a ser líderes para guiar, para enseñar
a las personas de nuestro alrededor, familiares, amigos, pero también nos recuerda que es en Él, solo en Él podemos tener ese entrenamiento de liderazgo. En nuestro mundo, en la humanidad, todos hablan de un líder, pero lo basamos en lo común. Y aquí Él nos lleva a que con Él tendremos victoria y también prosperidad si hacemos su voluntad y si seguimos su ley, su mandato. Esto también nos enseña que no hay nada difícil para Dios, que no hay imposible para Él, que Él todo lo puede hacer, siempre y cuando que nosotros obedezcamos su ley, que sigamos su palabra, sus enseñanzas, pero también nos invita a la obediencia en Él, solamente en Él. Vamos a un corte comercial y ya cuando regresemos vamos a empezar de lleno a este tema tan hermoso que hoy traemos, que es esforzados y ser valientes. Amén. Regresamos. Ahora sí, vamos de lleno con la palabra de Dios que se encuentra en Josué capítulo 1 del versículo 1 al 9. En el contexto general, esta parte de la historia funciona como un puente entre el Pentateuco y la historia de la tierra prometida. Sucede inmediatamente tras la muerte de Moisés, como lo podemos ver en Deuteronomio 34. Josué asume el liderazgo y recibe el mandato divino de entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde también nos muestra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y la necesidad de obediencia a su palabra. Esto sucede en la época del segundo milenio antes de Cristo, tradicionalmente del 1200 a 1400 antes de Cristo. La situación política de Canaán estaba muy fragmentada, dividida en ciudades, estado, y era vulnerable a invasiones. En la región de Canaán era un centro de idolatría. Adoraban muchos baales y diosas de la fertilidad. El mandato de conquistar no era nada más territorial que de conquistar la tierra, sino era preservar la pureza del pueblo de Dios. Y vamos a darle lectura para ir analizando y meditando y reflexionando en la palabra de Dios. Vamos a dar lectura del capítulo 1, del versículo 1 al 9. Josué, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, gloria a Dios. Como podemos ver aquí, Josué tomaba el liderazgo de guiar al pueblo de Israel. Dios lo instruía, lo exhortaba y le daba mandatos, pero también le daba promesa, la promesa de que él no se apartaría y que siempre estaría con él como lo estuvo con Moisés. Pero también le dice que tiene que ser obediente y que debe de meditar la ley y que lo debe de cumplir como está escrito, como ya está dispuesto, como ya él lo ha ordenado. Y le dice 3 veces, porque le pide que se esfuerce 3 veces, triplica esa petición nuestro Padre Celestial, donde le dice, esfuérzate y sé valiente, se lo dice 3 veces en este capítulo de la palabra de Dios, se lo pide 3 veces. Y vemos que en el capítulo 1, del 1 al 9, hay un mandato divino a Josué. Y de ahí después del 9 al 18, si lo terminamos de leer, pero ahorita nos vamos a centrar en lo que es del 1 al 9, hay preparativos y exhortación del pueblo de Israel a la obediencia. Y podemos ver que en el versículo 1, del 1 al 2, hay una transición, que a la muerte de Moisés hay un llamado a Josué, marca el momento en donde Dios instruye a Josué para que asuma el liderazgo de los israelitas y los guíe para entrar a la tierra prometida que es Canaán. Eso lo podemos ver del versículo 1 al versículo 2, donde Josué toma ese liderazgo. Dios le pasa ese liderazgo a Josué. Imagínense, yo me imagino cuando a Josué le dice nuestro Padre, no le dice Dios que él será el nuevo líder del pueblo de Israel y que él es el quien los va a guiar hacia la tierra prometida, que él es el que va a ir a la conquista de esa tierra prometida. Miedo, dudas de ¿será que lo voy a poder hacer? Al verse, ya Josué era una persona grande, porque no era un jovencito, no era un adolescente, sino ya era una persona ya de edad avanzada. Y que le digan, tú vas a liderar este pueblo. ¿Qué pasaría en la mente de Josué en ese momento cuando ya le están dando ese pase ya de decirle, tú eres el nuevo líder de todo un pueblo? La presión, porque hay presión de no saber si lo harás bien y si me equivoco y si fallo, son las preguntas que a veces llegan a nuestra mente. Y me imagino en ese momento a Josué, imagínense nada más a Josué cuando Dios le dice, tú eres el nuevo líder, tú eres el que vas a llevar a mi pueblo, tú eres el que vas a llevarlos a conquistar la tierra prometida. Iban a una lucha, iban a una guerra, porque era una guerra para poder
tener esa tierra prometida. No es nada más que iban a llegar y ya, a ver, esto ya está listo. No, ellos iban a luchar, iban a esa guerra, a luchar con gigantes, con hombres armados, y que Josué no era un guerrero. Josué no era un que agarraba la espada y no, pero sin embargo Dios le dice, tienes que esforzarte y ser valiente, porque no es con tu fuerza, no es con tu valentía, es conmigo que vas a tener la victoria. Y así pasamos hoy en la actualidad. Cuando trabajamos, a veces nuestro jefe nos da una encomienda o nos dice, tú vas a hacer, él ve las capacidades que tiene diferente trabajador, y a veces hay unos que sobresalen más que otros en el ámbito laboral, y viene tu jefe y te dice, te toca hacer este trabajo y quiero resultados excelentes, no quiero un mal trabajo, sino quiero un resultado excelente. A la mente llegan muchas dudas, y si me equivoco, y si fallo, yo creo que no lo voy a poder hacer, yo creo que es difícil tener ese compromiso, porque es un compromiso. Y nos pasa por la cabeza muchas dudas, miedos, pero es aquí donde nosotros confiamos con nuestra propia fuerza, contra nuestro propio entendimiento. Humanamente creemos que es con nuestra fuerza y con nuestro entendimiento, pero aquí la palabra de Dios nos dice que no es así. Si buscamos de Dios y vamos en plenitud a Él, en esa rendición, que Él es el que nos da el entendimiento, sabiduría, que Él nos fortalece, que Él nos motiva, nos anima, porque Él aquí a Josué lo motiva y lo anima, le dice, no te preocupes, todo eso que tú estás pensando de que no lo vas a poder hacer, yo te digo que sí lo vas a poder hacer, porque yo voy a estar contigo. Es la confianza que Dios le da a Josué, y es lo mismo hoy en día, que Él nos da esa confianza de decir, no desmayes, no tengas miedo, que yo soy el que lo va a hacer, no eres tú, sino soy yo. Por eso Él, cuando se le presentó a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Entonces por eso Él nos dice, yo soy el que lo haré, no es Ramón, no es Juan, no es María, no es Adriana, sino soy yo soy el que lo haré. Tu Dios, tu Señor es el que hará las cosas, no eres tú, porque la gloria y la honra es solo para Él. Y es lo que vemos en el capítulo 1, donde ya Josué le da y Él lo asume. También a veces tenemos miedo hoy en día, a los estudiantes que pasan de cuando están en el kinder, la primaria, la secundaria, bachillerato, dependen de los papás y la mamá. Hay muchos que estudian en su misma localidad, en su mismo municipio, y no se mueven de un lugar para otro, están como en una zona de donde ellos ya manejan bien, conocen las calles, conocen hasta la gente, ya los conocen, y se mueven con facilidad de su escuela a su casa. Si se distraen un poco en el parque, ya conocen su camino de ida y de regreso. Pero cuando ya ellos van a una carrera universitaria, que ya no está en ese mismo lugar donde ellos viven, y se tienen que transbordar para ir a su universidad, ya llegan a un municipio desconocido, donde ellos ya no conocen ni a la gente, las calles, es un nuevo aprendizaje. Y en ellos, la mayoría, hay mucho miedo, porque no están acostumbrados a viajar solo, porque hoy en día también la situación ya no permite que los jóvenes anden solos, pues hay mucha inseguridad en nuestro estado, uno de ellos que está afectado por la inseguridad. Y a nosotros como padres nos da ese pánico, ese miedo de que nuestros hijos anden solos o que se muevan solos. Pero cuando ellos ya van a la universidad, uno como padre ya no puede acompañarlos, uno como padre ya no puede tenerlos en esa burbuja de que no les va a pasar nada o de que no van a salir de ahí. Se tienen que enfrentar
a diferentes situaciones. Pero es ahí donde tenemos como padres tener la confianza en Dios, de que Él estará con ellos y que los guardará de todo mal y todo peligro. Y lo mismo los jóvenes hoy en día deben de buscar en Dios esa seguridad, esa confianza de que Él va a estar con ellos en todo momento, en todo tiempo y a toda hora, que Dios no se va a apartar de ellos. Hay muchos jóvenes que sienten ese miedo y sienten ese pánico de moverse de un lugar a otro, porque no tienen el conocimiento de calles o cómo moverse de un lado. Y es la realidad hoy en día que pasan los jóvenes de tener ese miedo, de ese cambio, igual cuando escogen una carrera y no están seguros de poder terminar esa carrera. Les cuesta trabajo adquirir una ficha y con ese miedo siguen avanzando, y ya cuando tienen esa aceptación en la universidad, tienden a tener ese miedo, ese pavor de que a lo mejor no puedan terminar la carrera. No saben si van a conseguir esa carrera o van a llegar al final. Inician, pero no saben si lo van a terminar, y empiezan con sus dudas, sus miedos y un sinnúmero de cosas que ellos mismos van mostrando a través del día. Pero es ahí que está nuestro apoyo espiritual en nuestros hijos, de animarlos, de decirles sí lo vas a lograr, solo que tienes que esforzarte, ser valiente, pero en la gracia de Dios, buscar de Dios, porque en su propio conocimiento, en su propia fuerza, no, nada es posible. Pero en el conocimiento de Dios, en conocimiento de su palabra, pero sobre todo en esa seguridad que Dios nos da, ahí es donde nosotros podemos caminar confiadamente. Y en el versículo siguiente, que es del 3 al 5, hay una promesa de la tierra y presencia divina, promesa de Dios de entregar la tierra prometida a los israelitas, asegurando su territorio y la victoria sobre sus enemigos. Al mismo tiempo recuerda su presencia constante y la necesidad de ser fuerte y valiente para cumplir esa misión, tal como lo fue con Moisés. Cumplimiento también de una promesa, que es la tierra prometida, y hay un apoyo para enfrentar a los enemigos, donde Él pide fuerza y valor ante el desafío. También hay una garantía de victoria. El apoyo de Dios, que ya estuvo con Moisés, también estará con José, y es esa presencia divina de nuestro buen Dios. Él promete siempre estar presente. Él no dice que estará con nosotros un rato. Él dice que Él siempre estará presente. Esa es su promesa, de que Él no abandona, sino que Él estará presente en tus luchas, en tus guerras, en lo que tú quieras conquistar. Él siempre va a estar presente. Él te da ese apoyo y Él te garantiza una victoria. Pero Él te pide que seas entregado y que busques de Él. Eso es lo que Él nos pide, que busquemos en Él, que meditemos en su palabra y que sigamos sus mandamientos al pie de la letra, que no fallemos y que no permitamos que el miedo, que la ansiedad, porque hay mucha ansiedad cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando vamos caminando y vemos que no sabemos, es una incertidumbre que nos invade cuando no sabemos qué es lo que va a pasar en el transcurso de ese caminar. Pero Él aquí nos habla en el versículo 3 y 5, donde nos da una promesa, nos da su apoyo, nos da su confianza, pero sobre todo nos asegura una presencia, su presencia, que Él no va a dormir. Y hay un salmo donde nos habla, donde nos dice que Él no duerme, el que nos cuida. Entonces esa es su promesa de Él, donde nos dice que Él siempre estará.
día, noche, a cualquier hora, segundo, minuto, Él siempre está con nosotros. Del 6 al 9 hay una triple exhortación. Del versículo 6 al 9 hay una triple exhortación donde dice, nuestro Padre Celestial dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 6, Dios le ordena a Josué que se esfuerce y sea valiente, porque él será quien guíe a Israel. No es Josué, sino es Dios. En el versículo 7 se reitera la orden de ser fuerte y valiente. Él enfatiza mucho la importancia de obedecer la ley de Moisés al pie de la letra para el éxito. En el versículo 8 se exhorta a meditar en la ley día y noche para asegurarse cumplir todos sus mandamientos y así tener prosperidad y éxito. Él asegura, si se cumple la ley al pie de la letra, tenemos éxito y también nos asegura que tendremos prosperidad y éxito en Él, en nuestro Dios. También hoy en día también hay muchas enfermedades. Muchas personas que están enfermos, que están padeciendo alguna situación. Hay tristeza, hay llanto, hay desolación, tener a un familiar o a un ser querido enfermo, pero también en ese lapso de cuidar a la persona enferma, si está en cama, también llega ese cansancio, también llega esa pesadez, también llega ese de ya no querer nada, sino dejar todo ahí y decir yo ya no puedo más. Porque el enfermo ya sabemos que está en cama, pero quienes cuidan al enfermo se someten a un estrés, porque si solo es una persona que cuida a ese enfermo, es cansado y llega a un estrés. Y el carácter aflora, nos ponemos de mal carácter, nos volvemos hasta insensibles ante la enfermedad. Cuando ya es demasiado tiempo, llega uno a colapsar. ¿Por qué? Porque no buscamos de Dios o no tenemos a Dios como ese centro en nuestra vida. Estar sin Dios y cuidar a un enfermo es difícil y complicado, por todo el cansancio y la pesadez que llega en el día a día. Por mucho que se ame a la persona, por mucho que haya un profundo sentimiento hacia la persona, hay un cansancio, tanto del cuerpo, alma y espíritu. Cuando no estamos con Dios, cuando no buscamos de Dios, cuando no leemos su palabra, cuando no nos instruimos en los mandamientos de Dios. Es difícil y se hace una carga muy pesada, se hace una lucha agotable que nunca tiene fin, es luchar y luchar, todos los días luchar y luchar. Y más aún ver a tu enfermo postrado en cama. Uno quisiera que el enfermo se levantara, que sanara, que volviera a ser una persona sana, se moviera, pero a veces el mismo enfermo se resigna a la enfermedad que tiene, ya sea cáncer, ya sea diabetes, ya sea su ceguera, ya sea que no pueda mover la mitad de su cuerpo, o ya sea de que le hayan amputado un brazo, una pierna. Todo eso lleva a la frustración y también lleva a la amargura.
Sin Dios, todo se vuelve más pesado y agotado. ¿A qué vamos con esto de los enfermos? Cuando buscamos de Dios y meditamos en su ley, sí nos cansamos, sí llega ese desánimo, sí llega ese desaliento. Y a veces hay en la familia hay situaciones que hay desacuerdos de entre hermanos, primos, hay desacuerdos, pero esos desacuerdos hacen de que nos enojemos, enemistemos con nuestros hermanos, familia o a veces incluso hasta amigos, porque no atendemos con esa alegría y con ese gozo a las personas que nos llegan a dar ese ánimo a fortalecernos espiritualmente, porque cuando uno está enfermo hay muchos hermanos que se acercan a llevar la palabra de Dios, hay muchos hermanos que van de visita y llevan ese alimento espiritual, y a veces rechazamos lo que viene de Dios y no vamos a lo que nosotros sabemos y vamos a lo que nosotros hacemos en el cuidado del enfermo, a nuestro propio conocimiento, y tratamos mal a las personas de afuera. Pero cuando buscamos de Dios y leemos su palabra, meditamos en su mandamiento, uno de amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu hermano como a ti mismo, y vas viendo todos esos mandamientos, el desánimo llega, el cansancio llega, pero Dios te levanta, te anima, cuando tú vas y le entregas toda esa carga. Yo ya no veo para cuándo va a terminar esto, pero ya mi cuerpo ya no puede más por los desvelos o por los problemas que hay de hermanos, de que no hay un acuerdo, hay disgusto porque ya es una carga pesada, y hay enfermos que tardan a veces hasta años y las personas lo tienen que cuidar. Y empieza como ese amargamiento en el corazón de cada uno de sus familiares. Si antes reían, ya la sonrisa ya no hay. Si antes convivían sanamente, esa convivencia se vuelve tensa, ese ambiente. ¿Y qué nos pide Dios cuando atravesamos una enfermedad? ¿Qué nos pide nuestro Padre cuando estamos en una situación así? Hermano que me ves, oyente si me ves, tú no estás aún en Cristo. Te invito a que lo busques, y esa carga de ese cuidado de tu enfermo, de esa carga de donde tú ya dices no puedo más, donde también la economía, porque uno gasta en medicina, uno gasta en doctores, uno gasta en análisis, gasta en todo lo que una enfermedad trae. Yo te digo que en Dios hay fuerzas nuevas, en Dios hay esa promesa de que Él va a estar contigo. En Dios hay esa promesa donde hay victoria. En Dios hay ese apoyo, tanto espiritual como emocional, porque Él te consuela. Él es un Padre que te anima. Él es un Padre que cuida de cada uno de sus hijos. Ve a los brazos de nuestro Padre Celestial. Búscalo en lo íntimo y Él te dará esas fuerzas nuevas. Él también te pide que perdones a tu hermano, que abras tu corazón si hubo una disgusta, un resentimiento, que tú lo perdones para que veas el obrar en Cristo en tu vida, de su Santo Espíritu. Y esa carga pesada de que es de cuidar a un enfermo, esa carga pesada de que esa lucha de estar ahí todos los días en ese servicio de cuidar a tu enfermo, se vuelve más ligera. Siguen las situaciones, porque cuando uno está en Cristo, no es que los problemas se acaban, no es que la carga se acaba, no es que la guerra se acaba, sino vamos confiado de que Dios no se aparta de nosotros, de que Dios está alentándonos, que Dios nos da fortaleza, que nos da ese ánimo de seguir en esa lucha, de seguir en esa guerra, pero también nos asegura una victoria. A veces queremos
que Dios actúe con estruendo, porque escuchamos en las redes o en nuestro diario vivir o con el simple hecho de donde nos congregamos. Hay personas que dan testimonios y que uno dice, admira esos testimonios y le da la gloria y la honra a Dios porque dice, wow, qué testimonio tan hermoso, ¿no? Pero a veces Dios trabaja con nosotros de manera silenciosa. A veces nosotros queremos que todo se solucione, pero a veces lo que Dios quiere es que aprendamos. Nos va formando en ese caminar, Él nos va enseñando en ese caminar, pero sobre todo nos va preparando en ese caminar. Acepte esa preparación con Dios. A veces nos falta la humildad para aceptar esa preparación, para aceptar a ese maestro que nos instruya de una manera. Y a veces es dolorosa la instrucción, a veces es doloroso esa enseñanza, pero su palabra dice que es necesario esa enseñanza, que es necesario pasar por esa enseñanza. También hay personas que viven en escasez por la falta de trabajo, por la falta de economía. Hay muchos padres hoy en día que en el estado de Tabasco no hay trabajo. Hay personas que emprenden algo y a raíz de que no hay economía, que no fluye la economía, no hay ventas. ¿Se desespera uno? Sí. ¿Se desanima uno? Sí. ¿Se cansa uno? Sí. Porque por más que uno busque o por más que uno vea la manera de llevar el pan a su casa o de llevar esa solvencia económica a su casa, solo vemos los no. No hay trabajo, no hay venta, no hay cliente, y muchos tienden a desesperarse y a cerrar su negocio. Muchos llegan a pensar en quitarse la vida por la falta de trabajo, porque no pueden darle a sus hijos, a su familia, las necesidades no las pueden cubrir. Muchos jóvenes que por lo mismo ya no están estudiando porque pues no hay esa solvencia, sus padres no tienen un trabajo. Y toda esa desesperación lleva a veces hasta a querer quitarse la vida, intentarte quitar la vida. Pero aquí Dios nos pide esforzarnos y ser valiente. A pesar de la situación, a pesar de que veamos un panorama terrible, un panorama feo, Dios nos pide caminar en fe en lo espiritual. Muchos dicen, no es fácil, porque me ha tocado platicar con algunas personas donde le hablo de la palabra de Dios, donde les invito a buscar de Dios, donde mujeres que están todas desanimadas y me acerco a platicarles de la palabra de Dios. Y muchos me dicen, es que tú lo ves así de fácil, o tú lo ves así de sencillo, o es porque tú no estás pasando por mi situación, o es porque tú no has vivido esa situación. Y se quedan sorprendidos cuando les digo que sí he vivido esa situación, que sí he pasado por eso y que estoy pasando por eso. Muchos nos ven caminar a todos los que buscamos de Dios y piensan que nuestra vida o nuestro caminar es fácil. Pero tenemos pruebas, pero tenemos una seguridad que no viene de nosotros, sino viene la que Dios pone en nosotros, la que Él nos pone a decir y nos dice, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, solo esfuérzate y sé valiente. Aunque el desánimo llegue, tú sigue creyendo. Aunque todo esté en contra tuya, tú sigue buscándome, no te apartes de mí, porque yo soy tu Padre. Se ve el apoyo, nos da esa confianza y nos da la seguridad que nadie más nos puede dar que solo nuestro Padre Celestial. Y es ahí donde los invito, amada audiencia, a buscar de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos controlar.
está fuera de nuestro alcance. Y cuando no estamos en las cosas de Dios, o cuando no buscamos de Dios, pensamos que somos nosotros, y no es así. Con nuestra fuerza no podemos cambiar nada. Con nuestro propio conocimiento tampoco. Solo con el conocimiento, la fuerza y la valentía que viene de Dios. Él es nuestro apoyo, Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad. Nada es fácil, nada es fácil. Todo cuesta. Todo cuesta conseguir, cuesta. Caminar cuesta. Levantarse cuesta, porque hay veces cuando llega el desánimo no quieres ni levantarte. Cuando ves toda la situación, todo el panorama y no le ves una salida, no quieres levantarte. Pero ahí es donde Dios viene, su Espíritu de Dios viene y te habla, te anima, te levanta y te dice: vamos, esfuérzate, sé valiente, tu Padre te da apoyo, tu Padre está contigo, yo estoy aquí. Es lo que Él te dice cuando ya uno no puede. Y en ese momento de rendición donde dice: Señor, ya no puedo, falta comida en mi casa, ¿qué voy a hacer? Ayúdame. Es ahí donde Dios te da. A veces las pequeñas cosas no las vemos, porque nosotros esperamos grandes cosas. Pero Dios nos enseña que en las pequeñas cosas hay una gran bendición. En aquellos detallitos pequeños hay una gran bendición. Yo les decía el otro día que el solo poder mover los pies, las manos, es una bendición. Y son esas cosas pequeñas que no nos damos cuenta que tenemos esa bendición. Hay mucha gente que no puede mover sus manos y sus pies. Y son más optimistas y tienen a Dios en su corazón más que los que sí lo podemos mover. Hay personas que están en una situación deplorable y platicar con ellos y ver el gozo que ellos tienen y ver con qué pasión hablan de Dios, aun cuando están en una situación crítica, que no tienen ni dónde dormir, que no tienen nada. Ellos alaban y bendicen al nombre de nuestro Dios con un gozo, con un entusiasmo, y eso contagia y reflexiona a uno. Ellos no tienen una casa y cómo se gozan en la presencia de Dios. Y ellos hablan y te dicen: es que puedo brincar, puedo correr, mis ojos pueden ver los cielos, y eso me lo da Dios. Ellos dicen: me lo da papá. Y ver ese gozo en ellos cuando uno platica contagia, y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, porque mora en ellos y ellos buscan de Dios en esa situación. Y muchos no lo hacemos. Muchos queremos respuesta inmediata. Muchos queremos, pero no queremos ser procesados, no queremos pasar ese camino del proceso donde Dios nos enseña y nos capacita para el futuro, porque Él ve todo, Él es omnisciente, omnipresente, Él ve todo, Él sabe todo, Él nos conoce mejor que nadie. Y en el versículo, volviendo a la palabra de Dios, en el versículo 9, Dios reafirma su promesa de estar con Josué, animándolo y a no temer ni desmayar, ya que su presencia lo acompañará donde quiera que vaya. Él nos enfatiza la necesidad de la valentía y la fortaleza, la importancia de la obediencia a la ley y la promesa de la presencia, de su presencia. Ejemplo de ello lo podemos ver en Deuteronomio 31, del 7, 8, 23, donde Josué recibe la misma exhortación de ser esforzado y ser valiente. También podemos ver ejemplo de ello en Salmo 1, 2, donde nos exhorta a meditar de día y de noche la ley de Jehová. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Mateo 28, 20, donde es un eco cristológico. Cristo
promete presencia perpetua como Dios a Josué. Así como Josué introduce al pueblo en la tierra prometida, Jesús introduce a su pueblo en el descanso eterno. Y esto lo podemos ver en Hebreo 4. El significado de Josué está compuesto por dos elementos, Yah y Yashá, que significa Salvador o ayudador. ¿Por qué el significado de Josué? Porque aquí nos menciona a Cristo, de que también Josué fue un líder donde introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Josué hace referencia a lo que nuestro Salvador iba a ser. De Jesús también nos introduce, es un líder que nos introduce al descanso eterno, a la promesa viva, a la promesa que no caudica, a la promesa que no era nada más en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento y sigue en el día de hoy, de donde Dios nos da esa promesa de que Él siempre estará con nosotros, que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre nos da esa confianza, ese apoyo, pero solo nos exhorta a ser esforzados y valientes. Nosotros cometemos el error de usar esfuérzate y sé valiente como un lema genérico, como un lema general, y ignoramos la conexión con la obediencia a la palabra de Dios. Siempre nosotros, igual cuando en nuestra carrera de estudiante, nuestros padres siempre nos exhortan o nos decían, ¿no? Hay que esforzarse, hay que ser valiente, te tienes que esforzar. Queremos una calificación, tu promedio tiene que ser de 10. ¿Y cómo lograbas un promedio de 10? Esforzándote, estudiando, leyendo, investigando, cumpliendo con todas las exigencias de que el profesor daba, porque los profesores, no sé si se siga así, dan un porcentaje, la tarea vale tanto, el examen vale tanto, si expones una exposición vale tanto, si hay un trabajo en equipo, participación en equipo, sale tanto, y ahí acumula y ya te dan eso es el 10 cerrado. Todo esto nos lleva a buscar métodos para alcanzar el éxito, para llegar a esa exigencia que nos piden nuestros padres. Lo mismo es en el trabajo laboral. Ahorita dan como un reconocimiento al mejor trabajador, al empleado del mes. Lo mismo, y eso lleva a esforzarte a dar más allá de lo que puedes dar en tu área laboral para poder estar en ese cuadro, ¿no? En ese cuadro de un buen empleado. Y lo mismo pasa en nuestro día a día, lo mismo pasa siendo padres de familia. Queremos atender bien a nuestros hijos, queremos ver bien a nuestros hijos, buscamos cómo esforzarnos y dar más para nuestros hijos. Lo mismo pasa aquí con nuestro Padre Celestial. Él nos pide solo que seamos esforzados, que seamos valientes, pero que sobre todo obedezcamos su palabra, obedezcamos su ley, que la meditemos día y noche, que no nada más sea de un día, que hoy leo su palabra, medito en su palabra y sigo su ley hoy. Hoy sí voy a tratar bien a mi hermano. Hoy sí voy a escuchar alabanza, voy a darle esa adoración a Dios. Hoy sí voy a perdonar al que me ofende o al que me debe algo, voy a ir. Y ya mañana ya se me olvidó y ya mañana ando de mal humor, ya mañana ando con hoy no quiero saber nada de nadie. Y si alguien me hace algo, ya le pongo mala cara. No, Dios nos pide meditar en su palabra día y noche. O sea que estar
meditando esa palabra en el día y la noche. No solamente que se quede en nuestra memoria, sino atesorarla en nuestro corazón. Nos pide la obediencia, que lo obedezcamos siempre, que seamos fiel, porque Él es fiel con nosotros. Él nunca, 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 en lo que yo voy meditando en la palabra de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nunca se ha apartado de su pueblo, nunca se ha apartado de sus hijos. Él siempre está ahí cuidando. Nosotros somos los infieles, los que nos apartamos, porque buscamos en otro lado lo que solo Dios nos puede dar. Idolatramos tantas cosas y dejamos a Dios a un lado, lo hacemos a un lado. A veces también cometemos el error de que cuando recibimos sus bendiciones, estamos bien, pero cuando estamos pasando por otra situación un poquito más difícil que el otro, ahí tiramos la toalla, negamos y decimos: yo ya no voy a continuar, total, si Dios no me responde. Y empezamos a cuestionar a Dios, pero no reflexionamos en lo que nosotros estamos haciendo mal, en lo que estamos fallando nosotros. También cometemos el error de solamente leer la palabra y no meditarla, solamente exhortar a todo mundo, porque a veces nos paramos y hablamos, pero a veces nosotros no hacemos el cumplimiento de su palabra. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que decía: yo me paraba ante mi congregación a hablar del perdón y del amor, pero yo no perdonaba y no amaba. Y muchos así estamos. También hay líderes hoy en la actualidad cansados, abrumados, y ya invitan a la iglesia a participar, invitan a la iglesia, pero hay líderes que quieren controlar todo, que si ellos no lo hacen, nada sale bien. Si ellos no están ahí viendo que todo salga, no está bien. Y eso hace que los hermanos que tienen esas ganas de apoyar se alejen, que ya no levanten la mano, sino simplemente dice: ¿para qué voy a levantar mi mano y voy a ir si luego mi líder no me va a dejar trabajar o mi líder me va a decir que no lo hago bien? Pues mejor no voy. Y fallamos en eso, y debemos dejar que las personas que van y tienen ese anhelo de servir a Dios se acerquen, y lo pueden hacer para que lo hagan. Dice que echando a perder se aprende, como el dicho humano que solemos decir: echando a perder se aprende. No nos va a salir perfecto, pero en esta porción de la palabra Dios nos enseña, Dios nos moldea, Dios nos instruye, Él nos lleva de su mano para hacernos capaces de poder hacer las cosas. No es tu líder, no es tu pastor. Incluso si estás en el mundo laboral, en el mundo estudiantil, joven, tú que estás en tu escuela, niños, jóvenes, no es uno, no es tu maestro, no es tu capacidad, sino es Dios que te da todo, te da ese entendimiento para que puedas comprender las lecciones que te da tu maestro. En el ámbito laboral te capacita para que puedas desarrollar un trabajo. En el ámbito congregacional también nos capacita para poder orar, para poder interceder, para poder tener ese espíritu de servicio, porque son dones que Él pone en nosotros. Todo viene de Él, todo es de Él y para Él, como dice su palabra. Vamos a ver quiénes están conectados y vamos a mandar saluditos a todas las personas que están conectados en este momento. Mandamos un saludo a la hermana Carmita, que nos está viendo, un saludo a Jalpa de Méndez, a la
Pastora Carmita Jiménez. Un saludo a la hermana Janet Cristel Morales Cruz, que nos dice saludo desde Macuspana, de parte de la familia Morales, de la familia Jerónimo Morales. Bendiciones, que Dios siga bendiciendo su vida, su familia, que sigan en ese servicio hermoso, que en ese ministerio de matrimonio que ellos se encuentran. También saludamos a Mayeli Jerónimo Salvador, a toda la familia en general Jerónimo Salvador, que sea de bendición y que sigan adelante en la búsqueda de nuestro Padre Celestial y que puedan seguir cada uno en ese ministerio tan hermoso que es al servicio de nuestro Padre Celestial. Y así a cada una de las personas que se han conectado y que nos están sintonizando en este momento. Ya para concluir en la parte final, Dios nos da también saludamos a la hermana Bárbara López. Ella nos saluda desde Tampico. Saludos y bendiciones, hermana. Dios le bendiga en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, Dios nos da un mandato. No es sugerencia, sino una orden divina de ser fuerte y valiente. También nos invita a superar el miedo. Hay posibilidad de sentir miedo, desánimo, sí, pero Dios nos instruye a no sucumbir a estos sentimientos. Nos da una fuente de seguridad y fortaleza, la promesa de que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Pero también nos lleva al liderazgo, conquista y victoria segura. También nos da esa confianza en plena en Dios. La valentía y la fortaleza deben basarse en esa confianza en Dios, en su presencia y su poder, que solo es de Él. Nos anima a confiar, a ser valiente frente a la adversidad y a recordar que no estamos solos en la lucha, ya que Dios está presente en cada paso de nuestras vidas. Iglesia, recuerda, la misión cristiana no depende de estrategias humanas en nuestra humanidad, sino en la obediencia a la palabra y la certeza de la presencia de Cristo. Hermano creyente, el valor verdadero se fundamenta en la fidelidad a la Escritura y la confianza en la presencia en Dios. Amén. Saludos, bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, esperando que esta palabra, esta porción de la palabra de nuestro buen Dios sea de bendición en su vida, de ánimo, de fortaleza en este día a día. Hermano oyente, esfuérzate y sé valiente en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Hasta la próxima.